Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bueno, justamente estábamos hablando con el gobernador electo de todo lo que tenía que ver con la mejora en la calidad de vida de las personas, eso muy unido con, por ejemplo, temas de movilidad, de transporte, pero la seguridad hoy día se ha vuelto una situación bastante prioritaria para la ciudadanía. Cómo sentirse más seguro, cómo hacer que se vuelvan a ocupar espacios en la ciudad que justamente se han ido dejando por temor a vivir una experiencia que quizás pueda ser un tanto adversa. ¿Cómo puede aportar, por ejemplo, la arquitectura desde esa perspectiva de cómo hacer más seguros los espacios? De hecho, hace muy poco había una polémica ahí en un centro comercial en Santiago de unas especies de bolas grandes de cemento que han causado mucho rechazo. Para conversar acerca de esto es que estamos con una invitada también en el estudio que nos viene a conversar de esto y mucho más. Es Daniela Villauta, jefa de carrera de arquitectura. Así es, porque es una carrera nueva de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Buenos días, Daniela. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Daniela, yo ponía este ejemplo que ha aparecido muchísimo tanto en redes sociales como en las noticias acerca de estas especies como de bolas, no sé si llamar así, pero son una forma, es una forma redondeada que un centro comercial en Santiago puso justamente para evitar el comercio ambulante, para ser más seguro, pero que no ha sido tan bien recibido por muchas personas, menos por los arquitectos. Así es, así lo escuchamos. Estas esferas, en el fondo, que se utilizan. Sí. De hecho, mucha gente de repente pasa que intentan ahí como golpearlas porque se las ve así como que podían ser móviles, pero claro, son una de las tantas estrategias de diseño urbano que existen en el fondo para poder dirigir un poco el uso que tú vas a tener en ese mismo espacio. ¿Ya? Ahora, en este caso, para impedir ciertos tipos de uso, a lo mejor no tan deseados, como el caso a lo mejor que según la reglamentación de vendedores ambulantes. ¿Ya? Eso y otro tipo de actividades, a veces se trata de restringir a veces un poco el uso, ¿cierto? Los skaters que andan ahí encima de la superficie. Ahora bien, eso es un debate aún abierto porque en el fondo la diversidad en el espacio es a veces lo que te genera la misma riqueza. Entonces puede ser, ¿cierto? Quizás no la mejor solución. Existen un montón de formas de generar eso, ¿cierto? No exactamente con estas esferas, pero bueno, es una de las tantas que se suele utilizar. ¿Y hacia dónde se podría avanzar en esa línea? Porque el comercio ambulante es una problemática hoy día que muchas capitales regionales están enfrentando de una manera ya desbordada. Obviamente se han tomado distintas técnicas que quizás no tienen que ver con el tema del mobiliario urbano, pero que finalmente hoy día no han servido para controlar este tema. ¿Hay alguna forma desde la arquitectura para poder en el fondo enfrentar un tema de este estilo que además siempre donde se ubica el comercio ambulante en paseos peatonales, donde en el fondo hay mucho comercio establecido, donde la gente va a ir a transitar, donde va a haber mucha aglomeración de personas y que finalmente igual se transforman en molestia a uno porque a veces complican el tránsito, pero también de focos de inseguridad porque es ahí donde en el fondo se van generando esta acumulación de personas donde se pueden generar también algunos robos. ¿Hay alguna técnica desde la arquitectura para poder hacer frente a esto? Vamos a dar las claves. Esa es la parte. Sintonicen para que ahora demos las claves del diseño urbano. Bueno, tú has dado como justo en el tema que es clave, porque en el fondo es como casi un equilibrio, ¿cierto? Que uno tiene que generar, porque si un espacio, y eso lo decía mucho Jane Jacobs, que si tú dices, busca un espacio que sea demasiado vital, que está sobreutilizado, claro, se generan estos espacios de inseguridad asociados como a mucha gente en el espacio, ¿cierto? Los robos a veces, sobre todo ahora en Navidad probablemente, que suele ocurrir en el centro de Concepción. Ahora, y el otro extremo de los espacios que están como desolados, que no se generan actividades y aunque se diseñen, aunque tengan espacios, pero si tú no planificas actividades en esos espacios para que estén ahí como ancla, no van a funcionar tampoco. Entonces ahí hay que alcanzar ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay eventualidades como Navidad o etcétera, o yo me acuerdo esta peregrinación al Cerro La Virgen, también se suele generar todo un cambio en la calle. Entonces, las calles están en constante transformación. Son espacios que tienen que ser dinámicos y adaptarse a distintas situaciones. Pero si tú me preguntas por estrategias, en el fondo es como lograr definir los espacios que sean adecuados para ello y no simplemente sean porque encontraron un espacio y ahí llegaron porque ahí había espacio, sino que sea un espacio pensado para ello. Entonces, si tú piensas el espacio, te aseguras que ese uso siempre va a estar ocurriendo ahí. Eso se les llaman usos ancla. Entonces, a veces hay que vincular al menos un uso ancla que pueda atraer otros. Y te aseguras como la permanencia de gente que no esté en los espacios desolados
pero a la vez puedes controlar, ¿cierto?, que no vaya como a sobre recargarse un espacio de gente, y ahí es cuando se generan los focos. Ahora, la arquitectura tiene un rol súper importante, tanto desde el urbanismo, digamos, con el diseño urbano, lo que comentamos, con estrategias, desniveles, ¿cierto?, como más de cómo tú diseñas ese espacio, pero también la arquitectura tiene un rol, ¿cierto? Sobre todo lo vemos en los barrios, no solo en estas áreas centrales, sino como en barrios más alejados, que a veces suelen tener mayor ocurrencia de delito, hay mayor concentración de delitos, y en esos espacios, claro, cómo tú diseñas las plazas dentro de estos espacios tiene un rol clave, incluso el ancho de la calle, la transparencia de una casa, ¿cierto? Incluso si están pareadas o no están pareadas. Todas esas decisiones son clave para poder disminuir la ocurrencia de delitos o para generar barrios más seguros. Y hoy día hay tiempo para profundizar en eso, porque me imagino, creo que tú misma me lo comentabas, Daniela, hoy día hay un arquitecto por municipalidad. Ah, sí, lo hablamos. Hay un arquitecto por municipalidad. Entonces, por lo tanto, muchas veces me imagino que es como, se convierte su trabajo casi en una fábrica de salchichas. A lo mejor hay poco tiempo para pensar en eso. Y cuando tú comentabas, me acordaba de esta solución a espacios que quizás quedaban y que podían ser focos justamente de inseguridad, estas plazas de bolsillo, que se les llamó en algún momento. De hecho, en Avenida Carrera con Lientur había una que quedó absolutamente abandonada. Entonces, a lo que voy es como... ¿se está dando el tiempo para que estas soluciones permeen en la ciudadanía? ¿El trabajo de los municipios alcanza frente al volumen, me imagino, de tareas, como para justamente también ir proponiendo ideas que puedan ser innovadoras y peguen finalmente también en la ciudadanía? Claro, como que permanezcan. Claro. El tema es que, claro, como tú lo dices, por un tema de capital humano que hay en las municipalidades o en las áreas metropolitanas, tú tienes como posibilidad de hacer más o menos. ¿Ya? Entonces, obviamente, las áreas que tienen menor capital humano, obviamente tienen menor tiempo para invertir también en eso y están como con otras prioridades. Entonces, a lo mejor debieran haber ciertos temas, ahí no sé si el gobernador ya se nos fue, pero debieran haber ciertos temas... nos va escuchando, esperemos que nos vaya ciertos escuchando. Que vayan siendo como más transversales, como de manera más macro, como otra escala, ya que no estén como a cargo, ¿cierto?, de municipalidades o de centros urbanos más pequeños. Entonces, claro, pasa en este tema... que si tú lo dejas a cargo como de profesionales como ahí como encerrados, ¿cierto?, en un espacio, poco se va a poder invertir en esto, y lo que se hace comúnmente es que se invierte más en tecnología, como digamos, como monitoreemos, ¿cierto?, para que esto no ocurra, que también está bien porque hay que ocupar la tecnología para esto, pero hay otras medidas que son estructurales y son de fondo, por ejemplo, el cómo tú diseñas las urbanizaciones, cómo se van generando, los tipos de modelos de urbanizaciones. Entonces, por ejemplo, en San Pedro de la Paz hay varias urbanizaciones que se generaron con estos famosos cul-de-sac, que son como estas vueltecitas que uno da para estacionar. Si termina una calle, remata como en un bolsón, ¿cierto? Y son espacios súper cerrados, como defensivos. ¿Y qué pasa si el Estado no te entrega soluciones en el diseño, como vienen, digamos, diseñadas las ciudades? Lo que hace uno o la gente en sus casas es cerrarse, poner rejas. Vemos que hay muchas, incluso en Andalueve y el otro día, cómo van cerrando edificios que no fueron pensados así. La remodelación Paicaví, que está muy enrejada, sí, ¿cierto? Yo creo que ese es el ejemplo, pero que tenemos. El clásico, sí. Clásico. Y que uno quisiera, pucha, pero ¿por qué tenemos que usar rejas? Debiera poder ser de otra forma. Pero claro, eso al final es una solución como parche en el fondo que hace la gente de tender a defenderse de lo que hay afuera. Y justamente la estrategia, aquí voy a dar la clave, ¿no? ¿Cierto? Es abrir los espacios. Mientras más abiertos, se vuelven zonas más seguras. Y ahí repito a Jen Yeco, que ella es la que hablaba mucho, y esto se pasa mucho en los primeros años de arquitectura, de los ojos en la calle. Mientras más ojos hayan en la calle, el espacio es más seguro. Y ahí a veces, por eso te decía que es un poco contradictorio con la idea de que si tenemos vendedores ambulantes y mucha gente, debería ser un espacio seguro. Pero probablemente se sobredimensionó, se fue como al otro extremo. Pero en el fondo lo que debemos priorizar son esos ojos en la calle. Ahora el problema es que eso, y como tantas otras cosas, en general la planificación no ocurre hoy día, y que en el fondo se habla también de cómo se van construyendo las ciudades, que finalmente no se piensa antes de, y es que lo que muchas veces nos afecta con la congestión, de que finalmente se construye, se avanza hacia un sector y después en realidad nos damos cuenta que falta, no sé, que no llega a lo mejor un transporte público, de que en realidad a lo mejor falta un colegio, que a lo mejor no tiene servicios cerca, pero eso ya después cuando finalmente se construyó algo. Entonces hoy día falta como esta visión como previa, porque a lo mejor todo esto se podría haber previsto desde finalmente la arquitectura, pero finalmente terminamos en esta situación de, bueno, tengo que enrejarme, pero porque no se pensó antes, y así hemos afectado mucho con el tema de cómo avanza también la ciudad.
Claro, eso se ve mucho hoy en día. No sé si han escuchado la famosa ciudad de los 15 minutos, que es como la muy popular, ¿cierto? Que viene una lógica más de París, ¿cierto? Como un poco de afuera, y que ha tratado de implementarse acá. Yo a veces tiendo a ser un poquito como de cuestionar un poco crítica con a veces estas propuestas que vienen desde afuera, porque pasa eso, que aquí nuestra realidad es otra. Entonces, luego si aquí aparecen las viviendas sociales, ¿cierto? Van donde los terrenos son más baratos, donde el suelo es más barato, y entonces terminan en lugares alejados, que no tienen acceso a transporte público, que el equipamiento no es de calidad, ¿cierto? Entonces, luego tienes que mitigar eso. Vas como a tratar de resolver esa solución, después luego con las políticas de entonces integremos a estas personas en lugares que sí están equipados, siendo que quizás la inversión debería ser al revés. Equipemos los lugares que no están. Ahora, se entiende que obviamente es una inversión de gran escala. Podría mitigarse si cierto, generando pequeñas subcentralidades en las ciudades, que de nuevo insisto que es como una estrategia de gran escala, como tú diseñas lo que va a ir creciendo, y aprovechar sobre todo que nosotros somos países y áreas metropolitanas que tenemos espacio para crecer aún, ¿cierto? En Europa ellos no pueden. Estamos conversando con Daniela Villauta, jefa de carrera de arquitectura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y ustedes podrían decir, oye, pero no sabíamos que había arquitectura en la Católica, y estamos hablando de formar a futuras generaciones que van a estar a cargo justamente de estos temas. Me imagino que hay mucha expectativa como de poder crear esta nueva carrera y de poder efectivamente recibir a jóvenes que pueden ser el futuro de quizás las futuras ciudades. Así mismo. Yo ahora, les he hablado de temas urbanos, pero en general un arquitecto, nosotros decimos, estamos preparados para hacer de todo. Hoy ya les decimos, no hace clase, pero en el tiempo libre diseña casa. Algunos diseñan muebles. Bueno, eso es parte también de lo que esperamos y que vamos a entregar, ¿cierto?, en la Universidad Católica. Es un perfil bastante diferenciado, tengo que decir, de las arquitecturas o los egresados que están hoy en día, de las carreras más tradicionales. Y eso es porque, es una carrera nueva, y lo que yo siempre les recalco es que estamos insertos en la Facultad de Ingeniería. Entonces eso entrega muchas herramientas, porque hoy en día, por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar todos estos problemas de inseguridad, ¿cierto? Tienen que ir de la mano con la tecnología. Es que ha sido un cambio súper abrupto, como bien acelerado, pero hoy en día, si no utilizamos la tecnología, la inteligencia artificial a favor, digamos, de las problemáticas que tenemos hoy en día para resolverlas, uno se va quedando como un poco atrás, ¿cierto? Vas perdiendo oportunidades. Sobre todo que en la Facultad de Ingeniería también está alojado el doctorado de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, todo lo que tú tienes a tu favor dentro de ese entorno, ese ecosistema donde estás estudiando, permea en lo que tú vas a aprender, ¿cierto? Entonces va a generar que tengamos egresados muy especializados en estructura, en tecnología, para poder resolver este tipo de transformaciones, para sobrellevar estas transformaciones que tienen las ciudades. Claro, no necesariamente igual ligado a cuál es el perfil que se necesita hoy día también. ¿Qué es lo que se necesita un arquitecto hoy día en la realidad? Porque nosotros a veces lo analizamos en otras carreras que es más evidente a lo mejor qué es lo que ha ido cambiando con el pasar de los años, pero hoy día, a propósito de la realidad local, sobre todo también, ¿qué es lo que se necesitaría un arquitecto? ¿Hacia dónde debería ir el desarrollo hoy día también de la arquitectura? Bueno, en general yo creo que no todas las carreras les afecta tanto el cambio en la tecnología. Hay algunas que se mantienen como que son más convencionales, pero en el caso de la arquitectura sí que afectan bastante, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, de que hay el curso, y me incluyo, uno a veces, no es que estudiase tanto, pero no teníamos enseñanza, por ejemplo, de medios digitales, porque estábamos en una transición, teníamos más de lo del dibujo, la geometría, ¿cierto?, el trabajo a mano. Y hoy en día ya no es así. Ahora la mayoría de las carreras nuevas, y por eso es lo bueno también de cuando algo parte, porque tú lo puedes diseñar desde cero y lo vas diseñando de acuerdo a las necesidades de hoy en día. Entonces esas necesidades, como preguntabas tú, están más alojadas, ¿cierto?, en manejar herramientas digitales, la coordinación digital de proyectos, ¿cierto?, son ventajas que antes no existían. Entonces eso te permite destinar menos tiempo en aquello que es coordinación, esto yo me refiero como infraestructura de distintas áreas de la arquitectura, las instalaciones, la parte eléctrica, el diseño, construcción, y eso permite dialogar mucho mejor con los ingenieros, con los constructores, ¿cierto? A la vez te permite también implementar tecnología, puede ser a nivel de espacio público, a nivel de arquitectura, en distintas áreas. Pero es algo que va permeando, y en este caso en la carrera se ve en los primeros años, inmediatamente, primer semestre con herramientas digitales.
Hay también geometría y los aspectos tradicionales que están también incorporados, ¿cierto? Pero van las herramientas digitales inmediatamente. Incluso, como yo lo comentaba el otro día, Ángela, también están ramos como fundamentos de mecánica, geomática, cosas que yo jamás conocí, como digamos, vine a conocer después en el doctorado. Pero sí, son herramientas que te van a permitir o le van a permitir al egresado como poder actuar mejor en lo que se requiere hoy en día. No solo, digamos, la parte artística del arquitecto, que siempre tiene que estar, sino también en cómo ejecutar, ¿cierto? Y que a ellos también les asegure que en el fondo el estudiante que decide estudiar en la USC tenga la seguridad que se va a diferenciar cuando salga como egresado, que va a tener competencias para realmente construir, por ejemplo, para dialogar con otras disciplinas, que eso es súper importante. Daniela, ¿y qué tanto también va a tener? Porque hoy día también se le está pidiendo mucho a distintos tipos de profesionales, no solo de la arquitectura o quizás de carreras que van más hacia los servicios, pero es tener una responsabilidad social. Pensaba, por ejemplo, desde la arquitectura, qué importante cuando surgió esto de un arquitecto de hacer viviendas sociales quizás de alto estándar, ¿cuánto pueden aportar a la calidad de vida? Me imagino que también va a estar plasmado en esta generación de profesionales que va a ingresar a arquitectura en la Católica. Sí, en eso hay una competencia clave que entrega la universidad. Yo lo encuentro como bastante destacable, que es el aprendizaje-servicio. Entonces, si lo han escuchado, una metodología, la A+S, que en este caso lo tiene la institución como tal, que permean todas sus carreras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso en la práctica, ¿en qué se traduce? Los estudiantes en la Facultad de Ingeniería son 6 carreras actualmente con arquitectura, son bastante, y súper diversas de todas las especialidades que tú puedes encontrar, por ejemplo, en una obra, que en la vida real así sería. Te vas a encontrar con el eléctrico, con el de ingeniería civil, etcétera, el constructor. Ya en toda esa gama de carreras, en un momento del semestre se paralizan todas las asignaturas y todos los estudiantes se enfrentan a un desafío de innovación que está vinculado al servicio, ya es decir, con una comunidad, con una entidad específica, en donde se les propone una solución innovadora, se lleva a cabo, se concursa y se construye. ¿Ya? Entonces, encuentro yo que eso que esté incorporado a nivel de la malla, digamos, porque a veces muchas cosas son optativas. Entonces, cuando tú tienes mucha carga, no lo puedes hacer. ¿Ya? Eso yo creo que es destacable. Daniela Villota, jefa de carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, hablando de temas pero súper interesantes que muchas veces, miren qué bonito esto de cómo la arquitectura puede también mejorar la calidad de vida en el sentido de cómo hacer ciudades más seguras, volver. Eso de los ojos en la ciudad me encantó, me mató ese concepto. No, es importante también el tema de la interacción con otras carreras porque a veces falta eso, sobre todo cuando uno estudia en la universidad, de la interacción con quienes en el fondo tienen los otros conocimientos y que muchas veces eso se retrasa hasta ya la vida laboral y no muchas veces, a veces a algunos les cuesta finalmente ese trabajo como en equipo, así que es bueno que parta desde finalmente la preparación universitaria esta conexión y esta conversación también. Así es. Así que buenas noticias con las que estamos despidiendo nuestro programa. Muchas gracias, Daniela, por venir a conversar con nosotros.